Muy buenas tardes con todos. La segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional. Vamos a tramitar la apelación en el incidente 85 del expediente 141-2017 seguida en contra del señor Alejandro Toledo Manrique. La sala está integrada por quien habla, Víctor Enrique Sumedinde, y los doctores Edgar Medina Salas y María Eugenia Guillén Ledesma. Directora de debate, la doctora Guillén. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los concurrentes a la presente audiencia. En primer término, señorita especialista, nos da cuenta, por favor, respecto a la asistencia de los sujetos procesales. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces superiores, miembros de la segunda sala penal de apelaciones nacional, señores sujetos procesales. Señora directora de debate, se da cuenta que está presente por parte del Ministerio Público la doctora Marlene Paola Morales Yataco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales. Asimismo, se encuentra presente como defensa del investigado Alejandro Toledo Manrique, el abogado José Roberto Surri Badeneira. Muchas gracias. Veo que está conectado el establecimiento penitenciario Barbadillo, más no al señor investigado Alejandro Toledo Manrique. ¿Hay alguna explicación? Buenas tardes, sí, buenas tardes. El interno manifiesta que por recomendación de su abogado no va a participar en la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, estando este tipo de audiencia, según el artículo 420, numeral 5, participan aquellos que lo tienen a bien, lo consideren conveniente. Así que vamos a continuar. Vamos a preguntar a la señorita especialista que nos dé cuenta respecto a la resolución venida en grado, así como respecto a la apelación y los respectivos agravios. Sí, señora magistrada. Se da cuenta que es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por el cuarto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial, contra la resolución número 2 de fecha 20 de marzo de 2024, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, en el extremo que declara improcedente la instalación de la audiencia de variación de comparecencia simple por prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra el acusado Alejandro Toledo Manrique, por no darse cumplimiento al trámite previo de la ampliación de extradición ante los Estados Unidos de América. Sin embargo, se deja salvo el derecho de este Ministerio Público para que pueda plantear nuevamente su pedido, una vez que se haya superado el anotado defecto procesal, esto en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión en agravio del Estado. Asimismo, señora magistrada, con relación al recurso impugnatorio presentado por el Ministerio Público, se han indicado los siguientes agravios. 1. Que el juez de instancia vulneró el principio de especialidad aplicable a los procesos de extradición al privar al recurrente de la posibilidad de contar con una copia del mandato u orden de detención del hoy acusado Alejandro Toledo Manrique, que es uno de los requisitos exigidos por el Tratado de Extradición existente entre Perú y Estados Unidos para solicitar un nuevo pedido de extradición por un caso diferente. Como punto número 2, se ha indicado que la resolución recurrida vulnera el principio de legalidad al establecer un requisito de procedibilidad inexistente en el Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos, condicionando indebidamente la instalación de la audiencia de variación de comparecencia simple por prisión preventiva a una previa solicitud de ampliación de la extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique en un proceso diferente, como es el caso Interoceánica Sur Tramo 2, carpeta fiscal número 14-2016 y o expediente judicial número 141-2017, pese a que no está regulado. Asimismo, como pretensión concreta se indica que el Ministerio Público solicita que se revoque la resolución apelada y reformándola se declare procedente la instalación de la audiencia de variación de comparecencia simple por prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra el acusado Alejandro Toledo Manrique por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión en agravio del Estado. Es lo que se da cuenta usted, señora directora de debates. Muchas gracias, señorita especialista. Es ocasión para preguntar al Ministerio Público si se ratifica en el recurso interpuesto o si por el contrario se desiste. Buenas tardes, señores magistrados. Sí,
persisto en el recurso interpuesto, señorita magistrada. Muy bien. Creo que su imagen no está... Se ha congelado, justamente sí. Sí, doctor, iba a pedir autorización para poder retirarme y reconectarme para poder ver la viabilidad de tener una mejor imagen. Voy a salir un momento. Okay. Sí, creo que ahora sí está bien. Sí, doctor. A partir de ese momento vamos a concederle un promedio de 7 minutos para que usted pueda sustentar su recurso. Adelante, doctor. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. Bien, en esta ocasión, señores magistrados, el Ministerio Público acude a su digna judicatura a fin de solicitar que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 2, emitida en audiencia el 20 de marzo del 2024, en el extremo que declaró improcedente el requerimiento de variación de medida de comparecencia simple por prisión preventiva contra Alejandro Toledo Manrique, por no haberse dado cumplimiento al trámite previo de la ampliación de su extradición ante los Estados Unidos. Y en ese sentido solicitamos se declare procedente la instalación de esta audiencia. Debemos iniciar indicando lo siguiente, señores magistrados. La resolución emitida nos causa agravio toda vez que a través de ella el juez de la instancia, a nuestra consideración, ha vulnerado el principio de especialidad que se aplica a los procesos de extradición, toda vez que, que este principio entendido como aquel en que la autoridad competente del Estado requerido, en este caso Estados Unidos, dé su consentimiento para el procesamiento o sanción de la persona por un hecho delictivo diferente al que fue extraditado. Sin embargo, preliminarmente, como ya se ha anunciado, se nos está privando de esa posibilidad de cumplir con uno de los requisitos exigidos por el tratado existente entre Estados Unidos y el Perú, consistente en una copia del mandato u orden de detención que se pudiera obtener en el caso del señor Alejandro Toledo Manríquez. La autoridad judicial, en resumen, ha fundamentado su posición en 3 aspectos: que el requerimiento del Ministerio Público de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del investigado adolece de un defecto de forma, el que está referido a que no se habría cumplido previamente con el trámite de ampliación, de extradición. Cita para tales efectos que Alejandro Toledo Manríquez fue extraditado solo por el caso Interoceánica tramo 2 y 3, en el cual habría participado la empresa Odebrecht. En ese sentido, explica que previamente se debe de solicitar la autorización de extradición por ser casos diferentes o en todo caso contener la presente causa un hecho diferente por el que fue extraditado. En segundo término, indica que el Ministerio Público, de pretender el encarcelamiento del investigado por el segundo caso, esto es tramo 4 de la carretera interoceánica, debe cumplir con las exigencias internacionales, con el derecho convencional y con la normativa peruana, esto es, de tramitar la ampliación de extradición de dicho investigado, previamente para ventilar su requerimiento de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva. Y en tercer término sostiene que para la ampliación de una extradición del investigado no se exige que se acompañe otro mandato de prisión preventiva contra el antes mencionado, toda vez que se trata de una ampliación de extradición ya concedida por los Estados Unidos. El Ministerio Público discrepa, señores magistrados, de estos argumentos, toda vez que la autoridad judicial parte de una premisa errada, ya que niega la instalación de la audiencia para discutirse o debatirse la variación de la medida coercitiva personal, porque requiere, dice, la ampliación de la extradición del investigado, a quien no podrá detener. Es decir, niega la posibilidad de un debate, dando por cierto la existencia de una medida de detención que a la fecha no se ha debatido, por tanto no existe. Nuestra norma procesal, como sabemos, no prevé ni exige
que para debatirse sea necesario, en este caso en específico, la tramitación previa o agotamiento de una ampliación de extradición. Es más, señores magistrados, el tratado habla de una situación concreta. Si bien es cierto, el extraditado no puede ser detenido. Sin embargo, en la presente incidencia, ni siquiera hemos llegado a debatir la situación jurídica de Alejandro Toledo. Asimismo, la autoridad judicial establece o exige el agotamiento de un trámite sin tener en consideración que los procesos de extradición se rigen por normas que contiene el mismo tratado. Es más, nuestro propio ordenamiento jurídico en el artículo 508 del Código Procesal Penal establece que, en los preceptos legales, que la cooperación judicial internacional se rige por el contenido de los tratados celebrados entre los países y, en su defecto, por el principio de reciprocidad. Indica también que si existiere un tratado, sus normas regirán el trámite de la cooperación judicial. En la misma línea ha sido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha reconocido a través del expediente 3966-2004 que en la extradición tiene como fuentes los propios tratados internacionales. Las condiciones, los efectos y el procedimiento de extradición se rigen en primer lugar por los tratados. De este modo, señores magistrados, atendiendo el contenido del tratado de extradición celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, advertimos que no prevé la figura de ampliación de extradición para casos diferentes, como exige agotar la autoridad judicial. El caso que nos convoca es uno totalmente diferente al proceso que justificó la extradición de Alejandro Toledo en el expediente 16-2017, en el que se le instruye por los hechos acontecidos en el caso Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, mientras que en la presente estamos hablando se está investigando respecto al tramo 4, en los sujetos activos y hechos son diferentes. Atendiendo a esta situación y al contenido del tratado, señores magistrados, es deber del Ministerio Público instar un nuevo proceso de extradición, no una ampliación de una extradición. Si tomamos en consideración el numeral 3 del artículo 6 del tratado, indica que para efectos de cumplir con el requerimiento para la solicitud del proceso de extradición, es necesario acompañar, entre otros documentos, copia del mandamiento u orden de detención emanada por una autoridad competente. Como pueden apreciar, señores magistrados, aun cuando la autoridad judicial propende un supuesto agotamiento de trámite que el tratado internacional no lo prevé, es un requisito inexorable, repito, para activar el proceso de extradición del investigado en esta causa, acompañar la resolución de detención contra el investigado, que pueda o no darse. Sin embargo, esa posibilidad de análisis ha sido negada liminarmente por el juez de primera instancia al declarar improcedente la instalación de audiencia para el debate de la variación de la medida solicitada. Es más, señores magistrados, en su momento, el Ministerio Público, en un afán de coadyuvar al dilucidar esta situación, solicitó opinión. En todo caso, realizó una consulta a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional de este ministerio. ¿Y qué respondió ante la consulta si la solicitud de extradición o ampliación tenían los mismos requisitos? Se dio la siguiente respuesta. Es importante indicar que en ambos supuestos se deberá cumplir con la documentación que señala el artículo 6.2 del citado tratado. Asimismo, cuando un requerimiento de esa naturaleza es efectuado para procesar a una persona, se deberá cumplir con lo previsto en el numeral 3 del mismo artículo. Es decir, señores magistrados, el Ministerio Público tiene que cumplir con los requisitos, esto es, cumplir con acompañar un mandato de detención.
Como pueden apreciar, el pronunciamiento judicial no solo ha afectado el principio de especialidad, como ha postulado en su momento la fiscal provincial, sino también de legalidad, toda vez que se está estableciendo un requisito de procedibilidad para instalar una audiencia que lleve a cabo el debate de variación de comparecencia simple por detención, cuando el ordenamiento procesal penal no prescribe o no prevé dicha situación. De otro lado, es necesario indicar, señores magistrados, que si bien es cierto la autoridad judicial ha justificado su pronunciamiento para instar el previo cumplimiento de una ampliación de extradición, citando casos como el del señor Martín Belaún del Ocio y del procesado César Inostroza, debemos indicar que en el primer caso, señores magistrados, se produjo o se solicitó una ampliación de extradición, pero los hechos y los delitos formaban parte de un mismo expediente. No es como este caso donde se aprecian hechos diferentes. Y en el caso del señor... Se agotó el tiempo que le di, pero vamos a darle un minuto más para que vaya completo. Para concluir, sí. Y en el caso del señor Inostroza, solamente de acuerdo al tratado con España, es solo necesario un auto de procesamiento. Obviamente, señores magistrados, cada tratado es autónomo, se rige por sus propias normas. Es caso distinto al celebrado con los Estados Unidos, que exige en forma concreta el cumplimiento de requisitos, de estos requisitos ya que hemos indicado. No existiría, señores magistrados, afectación ni vulneración del tratado si se convoca y se instala esta audiencia para el debate de la variación de la medida coercitiva. Toda vez, como indicamos, no existe aún la medida. Se va a evaluar cada uno de los presupuestos presentados por el Ministerio Público y en su momento será la autoridad la que decida si dicta o no la medida que se solicita. Pero no se puede en este caso sesgar o declarar improcedente liminarmente cuando no existe la situación que ha sido expuesta como justificante por la autoridad judicial para no observar lo solicitado por el Ministerio Público. En contrario, señores magistrados, se estaría colocando al Ministerio Público en la situación de no poder ni siquiera iniciar un trámite nuevo ante las autoridades extranjeras, toda vez que tampoco se contaría con ese requisito de autorización judicial que, como ya indicamos, se solicita tanto para un proceso de extradición nuevo como para una supuesta ampliación de extradición. Por tales fundamentos, señores magistrados, el Ministerio Público solicita se revoque la resolución venida en grado y reformándola se disponga que la autoridad judicial proceda a la instalación de la audiencia para el debate de la medida coercitiva solicitada por el Ministerio Público en su momento. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al abogado defensor del señor Alejandro Toledo. La doctora se ha tomado 12 minutos. Así que al mismo tiempo se le va a conceder. Adelante. Muchas gracias, señora magistrada. Señora magistrada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita representante del Ministerio Público. Esta defensa técnica solicita a esta digna sala superior que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución recurrida número 2 y en consecuencia que se confirme el auto recurrido por las siguientes consideraciones. De acuerdo al escrito de apelación y a lo que ha oralizado la señorita fiscal, el cuestionamiento que hace el Ministerio Público es respecto a un error que habría en la interpretación del tratado de extradición suscrito entre el Estado peruano y los Estados Unidos de América. Porque el juez ha basado su decisión en el tratado de extradición y el juez ha considerado que el principio de especialidad establecido en el artículo 12 romano del tratado le impide a las autoridades peruanas detener, procesar, juzgar o hacer cumplir una pena a un extraditado por otro hecho distinto por el que fue extraditado. En el caso concreto,
Alejandro Toledo Manrique llega al Perú el 23 de abril del año 2023, extraditado a los Estados Unidos por el expediente 016-2017, caso Odebrecht, tramo 2, tramo 3. Debo de mencionar que en paralelo había otro pedido de extradición por el expediente 7091-2014, caso Ecoteva. Había dos pedidos de extradición en Estados Unidos. Alejandro Toledo viene extraditado por el primer caso, por el caso Odebrecht. Por el caso Ecoteva no se ha autorizado su extradición, todavía está en trámite. Y por esta carpeta del expediente tramo 4, esta investigación empieza en el año 2018. Teniendo mi patrocinado un mandato de comparecencia, no hubo un pedido de prisión preventiva, no hubo un pedido de extradición, no hubo ninguna gestión. ¿Qué es lo que sostiene el juez y que la defensa considera que es acertado? Que el artículo 13 romanos del Tratado de Extradición expresamente nos da la respuesta a todas las interrogantes que ha planteado el Ministerio Público. Primero, el numeral 1 dice: la persona extraditada, conforme al presente tratado, no podrá ser detenida, procesada ni sancionada, salvo que se trate de un delito por el que se haya concedido la extradición. Contrario sensu, si no se ha concedido la extradición por este caso, tramo 4, no puede ser el señor detenido, procesado ni sancionado. Y en audiencia el juez planteó una interrogante y dijo: ¿podríamos instalar y dictar una medida de prisión preventiva que no se pueda cumplir porque el tratado lo prohíbe? Y no hubo respuesta, porque el Código Procesal Penal establece en qué casos se suspende la ejecución de una resolución judicial. Y evidentemente no existe un marco legal para que se dicte una prisión preventiva y luego diga: no la podemos ejecutar porque el tratado lo prohíbe. Pero luego el mismo tratado, en el artículo 12, en el numeral 1B, 1C, dice que la persona, dice, el 1 dice, no podrá ser, dice, detenida, procesada ni sancionada, salvo que se trate de, y el C dice, un delito respecto al cual la autoridad ejecutiva del Estado requerido, ergo Estados Unidos, consienta en la detención, procesamiento o sanción de la persona. ¿Qué nos dice este numeral 1C? Que si el Perú le pide a Estados Unidos y Estados Unidos autoriza, pueden detenerlo, pueden procesarlo. Lo está diciendo el propio tratado. Incluso el tratado prevé en ese literal C, en el numeral 2, dice: la persona extraditada, Alejandro Toledo, podrá, dice, ser retenida por el Estado requirente, o sea, por el Perú, durante 90 días o un lapso mayor si el Estado requerido lo autoriza. Es decir, si quisiéramos detener, digamos que en el supuesto que Toledo estuviese libre porque mañana sale una cesación de prisión preventiva y está libre el señor, y lo quisiéramos detener por este caso, tendríamos que pedirle permiso a Estados Unidos para poderlo detener al señor Toledo con fines de extradición. Armamos el cuadernillo de extradición y le pedimos permiso para poderlo detener. Eso dice el tratado. Y finalmente, el tratado también nos dice, en el artículo 13, principio de especialidad, numeral 3B, dice el tratado, que si el extraditado no abandona el territorio del Estado requirente en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que estuvo en libertad de hacerlo, pierde todos sus derechos. Es decir, si el extraditado Alejandro Toledo mañana es absuelto con sentencia firme, el señor Alejandro Toledo tiene 10 días de plazo para irse del Perú. Si no se va del Perú y llega el día 11, pierde todos sus derechos como extraditado y se convierte en un ciudadano al cual la justicia le podría aplicar todos los apremios y requerimientos. El propio tratado lo determina. Es decir, la interpretación sistemática del artículo 13 nos da la solución a todas las interrogantes que plantea el Ministerio Público. Y respecto a la aplicación del artículo 6 del tratado, señores magistrados, el artículo 6 es para un pedido de extradición, no es para un pedido de ampliación. No confundamos ampliación con extradición y no confundamos ampliación. Por ejemplo, en el caso de Ecoteva no fue una ampliación, fue otro pedido de extradición. ¿Cuándo se pide una ampliación?
cuando el extraditado ya está en territorio peruano. Ahí viene una ampliación, como el caso Fujimori, que ha tenido varias ampliaciones, y a las ampliaciones que se han autorizado ha habido nuevos enjuiciamientos. Entonces, la defensa considera que la interpretación que ha hecho el magistrado respecto al principio de especialidad está de acuerdo a derecho. Y está de acuerdo a derecho porque, si bien es cierto, no lo establece el Código Procesal en forma expresa, pero sí nos remite el artículo 508, el juez ha citado el artículo 520, numeral 1 del Código Procesal Penal, donde se establece que si una persona es extraditada del Perú al extranjero en una pasiva, esta no puede ser procesada por un hecho que no ha sido autorizado por el Estado peruano. Lo ha citado como una norma que lo aplica para una extradición activa, pero por otro lado, el artículo 55 de la Carta Fundamental de la Constitución establece que los tratados ratificados por el Estado peruano forman parte del derecho interno. Por lo tanto, este tratado de extradición es parte del derecho interno y tenemos que aplicarlo. Y la Convención de Viena de 1969, en los artículos 26 y 27, señala que los estados tenemos que cumplir los tratados. Entonces, nosotros consideramos que no ha habido un error de interpretación del artículo 13, que es el principio de especialidad, sino que, por el contrario, se está cumpliendo estrictamente lo que establece la norma, y por estas consideraciones, esta defensa insiste en que se debe declarar infundado el recurso de apelación y se debe confirmar el auto recurrido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si el Ministerio Público desea hacer una réplica, para concederle 3 minutos. Sí, señorita magistrada. En atención a los argumentos expuestos por la defensa, debemos indicar lo siguiente. No podemos dar lectura del tratado en una forma aislada, como lo acaba de hacer la defensa. Toda vez que, si ustedes ponen atención, señores magistrados, al artículo 13 del tratado, solo exceptúa, señores magistrados, la posibilidad de detención de tratarse de un delito cometido con posterioridad a la extradición de la persona. Es más, también nos habla, y si bien la defensa ha citado que podría darse una ampliación a su criterio si el Estado requerido lo autoriza, pero también es que existe un numeral de este literal C, en el que dice: el Estado requerido podrá exigir la remisión de documentos referidos en el artículo 6. Es decir, se tiene que cumplir con los requisitos que ha establecido para que se proceda, sea extradición o ampliación de extradición, que es cumplir con acompañar la orden de detención. También ha citado la defensa y nos ha puesto de ejemplo del caso Ecoteva. Qué bueno que lo ha traído a colación la defensa, porque al respecto debemos indicar, señores magistrados, efectivamente, aún no ha sido objeto de aprobación esta extradición y efectivamente son hechos diferentes, pero aún así se ha otorgado un mandato de detención. No es la primera vez que se procedería a efectos de aprobar o declarar fundada una detención para poder tramitar la extradición en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. Sin embargo, se ha suspendido la ejecución de la medida. Obviamente, señores magistrados, lo que se pretende aquí es, disculpe la expresión, pero es tratar de obligar o someter al Ministerio Público que no tenga posibilidades de acción en este caso. Este caso está próximo a concluir el control de acusación. Y quiérase o no, tiene que requerirse en este caso activarse el proceso de extradición contra el acusado. Y se requiere inexorablemente, inevitablemente, postular o cumplir con el requisito de acompañar la orden de detención. En este caso, se está negando esa posibilidad de debate. No existe, señores magistrados, con la instalación de la audiencia, contravención alguna al tratado ni a ninguna norma procesal, toda vez que aún no podemos adelantarnos. No sé, de repente quizás la autoridad judicial pueda denegar esa posibilidad, pero sí se tiene que llevar a cabo adelante ese debate en el que se analice cada uno de los presupuestos que ha postulado el ministerio o ha creído conveniente postular para efectos de sustentar su pedido. Es por ello, señores magistrados, que nosotros solicitamos un pronunciamiento de fondo, porque es necesario
como repito, este es un proceso que está en una situación especial y que requiere una definición de esta situación que, como digo, no es la primera vez que en todo caso se dicte un mandato de detención, se suspenda sus efectos y la misma defensa lo acaba de indicar. Es el caso de Coteva, en el que su mismo patrocinado se encuentra siendo instruido, cuyo efecto se ha suspendido, obviamente a la espera de la respuesta en este caso, de Estados Unidos, aprobando o no dicho proceso de extradición. Gracias, doctora. La defensa del señor Alejandro Toledo se desea hacer una dúplica para concederle también 3 minutos. Sí, señora magistrada, muchas gracias. Primero, algunas precisiones. Señores magistrados, una cosa es el requerimiento de prisión preventiva de una persona que está fuera del país y otra cosa es el requerimiento de prisión preventiva de una persona que ya ha sido extraditada al país y que en este caso se articula este artículo 13 del Tratado de Extradición con Estados Unidos. La prisión preventiva del señor Alejandro Toledo se le dicta mediante auto de fecha 17 de abril del año 2017 y es confirmada por la Cuarta Sala Penal con reos libres de Lima en junio, el 22 de junio del año 2017. No confundamos, no es que se ha dictado ahora último, cuando ya el señor Toledo llegó a Lima, por si acaso, ¿ya? Y como se pidió la extradición por el caso de Coteva, se tuvo que presentar todos los recaudos, incluyendo el mandato de prisión preventiva. Eso como primer punto. Segundo, el artículo 268 del Código Procesal Penal establece cuáles son los presupuestos para una prisión preventiva. Y no existe presupuesto de prisión preventiva con fines de extradición. Eso es absurdo. Lo que el Ministerio Público nos está diciendo es, si no le damos prisión preventiva, no lo podemos traer. La pregunta es, ¿quién declara infundado porque no existen graves infundados elementos de convicción al nivel de sospecha grave para poderlo mandar a la cárcel? ¿Significa que no podrían pedir extradición? Eso nos está diciendo el Ministerio Público. Eso no resiste análisis. Eso no resiste análisis. Los antecedentes no vienen del despacho de la Oficina de Cooperación Judicial, que es un empleado o funcionario del Ministerio Público y que la señorita fiscal nos ha relatado en forma verbal, porque no hemos visto ni siquiera el informe, sino vemos los antecedentes de la Corte Suprema y veamos el caso de Fujimori o de Castañeda Locio, que son personas que han sido extraditadas. ¿Cuántas ampliaciones de extradición se le han hecho al señor Fujimori? 7 aprobadas. ¿Y las 7 han ido con mandato de prisión preventiva? No. Simplemente se hizo el requerimiento acompañando las piezas procesales y luego fue extraditado y se le ha juzgado y se le está juzgando. Lo mismo con el señor Castañeda Locio. Entonces, ahora, claro, son con Chile, son con Bolivia, pero los tratados son similares. El principio de especialidad está rociado en todos los tratados de extradición. En consecuencia, la defensa discrepa profundamente con el criterio de interpretación que tiene el Ministerio Público y insiste, no existe causal de prisión preventiva con fines de extradición. La prisión preventiva se tiene que dar con los presupuestos establecidos en la norma y en este caso el Ministerio Público nos acaba de confirmar que no han iniciado el proceso de extradición. Es decir, el Ministerio Público está esperando que se instale la audiencia, luego lo va a amenazar al juez, si usted no da la prisión, no lo podemos juzgar, y eso es incorrecto. Me parece que eso no es correcto, eso no es derecho. Por estas consideraciones, esta defensa insiste en que se tiene que confirmar el auto y se tiene que declarar infundado el recurso de apelación del Ministerio Público. Gracias. Muchas gracias también, doctor. Bien, vamos ahora a pasar a una ronda de preguntas y precisiones por parte de los miembros del tribunal. A ver, al Ministerio Público, quiero que me saque una duda. En su requerimiento de prisión, mejor dicho, de variación de comparecencia por prisión preventiva, página 207 y 208, señala que solicitamos la presente medida de variación de comparecencia simple por prisión preventiva con fines de ampliación para su extradición. Y luego, cuando presentan su recurso de apelación, en la página 7, señala, asimismo, cabe indicar que si bien nuestro país forma el cuaderno de extradición, cierto es también que serán las autoridades norteamericanas quienes determinen su aprobación previo cumplimiento de las exigencias del tratado. Y más adelante señala que en Estados Unidos el tratado no contempla la figura denominada por la legislación de nuestro país como ampliación de extradición.
por lo que estamos frente a dos casos totalmente diferentes. A continuación señala, corresponde que se realice un nuevo pedido de extradición y no de ampliación. Entonces, el requerimiento fue de ampliación, pero en la apelación ustedes señalan que tendría que ser un pedido nuevo. Quería que usted me despeje esta interrogante, por favor. Sí, señorita magistrada. Sí, es un pedido nuevo el que está pretendiendo el Ministerio Público. Disculpe, no le quise interrumpir, adelante. Sí, en atención a que se está ante hechos diferentes, ¿no? Como expliqué en la primera intervención, son hechos diferentes en el que se viene investigando en esta carpeta 141, en este expediente judicial 141-2017, ¿no? Y en ese sentido, de acuerdo a los hechos y a los sujetos activos que han intervenido y se han identificado, de acuerdo al tratado, requiere que se postule ante las instancias correspondientes un nuevo proceso de extradición. Doctora, pero ese nuevo pedido de extradición, como usted bien lo dice, que tiene que ser nuevo, que ya no se dio una ampliación, lo ha pedido porque lo que usted ha pedido, o mejor dicho, el Ministerio Público, no usted, el Ministerio Público ha solicitado, es una variación de la comparecencia simple por prisión preventiva con fines de ampliación. Entonces, ya en la apelación está cambiando el pedido, pero ese pedido lo ha interpuesto ante la primera instancia. No, o sea, como ampliación no sea... Como nuevo, porque usted está diciendo que ahora ya no es ampliación, no, que ahora es nuevo. Todavía no hay un requerimiento directo. Muy bien. Gracias. La defensa, si desea acotar algo. Solamente ratificar, conozco el caso y no ha existido ningún pedido de extradición ni ampliación, ¿no? O sea, no conocemos, nunca hemos sido notificados de este hecho. Sí es cierto lo que se establece, usted señora magistrada, que en la página 297 de su escrito de requerimiento de prisión preventiva de variación, ellos hacen ese hincapié, pero sí quisiera precisar que la ampliación de extradición no está expresamente establecida en el tratado, pero la encontramos en el artículo 13, numeral 1C. El 1C es la ampliación de extradición, porque el 1C dice que una persona dice, primero el 1 dice, la persona extraditada conforme al presente tratado no podrá ser detenida, procesada ni sancionada, salvo que se trate de, vamos al C, un delito respecto al cual la autoridad ejecutiva del Estado requerido consienta en la detención, procesamiento o sanción de la persona. Entonces, esa es la puerta que usan para poder solicitar las ampliaciones, ¿no? Y la ampliación no es porque tiene que ser un delito parecido. Pueden extraditar a una persona por homicidio y mañana piden una ampliación por asalto basado por robo. Es decir, no es que tienen que ser delitos homogéneos o cometidos. Entonces, la defensa quiere dejar constancia de esa interpretación. Muy bien, doctor. Solamente era, un momento, doctora, era para correrle traslado de la respuesta que había dado el Ministerio Público. Ya se le dio la palabra a usted, ya ha contestado, es así la dinámica de esta ronda de preguntas y precisiones. Y, a ver, el señor abogado, cuando estaba haciendo su alocución, esta pregunta es para el Ministerio Público. Señaló que, ¿qué pasaría si se pide la prisión preventiva y no prosperara? O sea, ¿qué pasaría al Ministerio Público si ustedes requieren, según su punto de vista, requieren el mandato de prisión preventiva? Si no tienen eso, no pueden comenzar a hacer la extradición. Pero, ¿qué pasaría si no se da? Entonces, el Ministerio Público no pediría. Bueno, obviamente, señorita magistrada, el Ministerio Público deberá ver la forma de agotar y poder cumplir con los requisitos que exige el tratado, ¿no? ¿Pero qué te refieres con agotar? El tratado prevé también la extradición para casos de juzgamiento, ¿no? Entonces también tendría, pero a esa etapa, como digo, aún está en control de acusación. Llegado el momento, es obvio que existirá un auto de enjuiciamiento y obviamente el Ministerio Público tendrá que postular
el procedimiento. Ahora, respecto, lo que sí quería alegar, doctora, es respecto a la lectura que ha dado la defensa del literal C que ha mencionado. A ver, brevemente, porque en realidad esta dinámica es pregunta y respuesta, pero le doy un minuto para que conteste. Sí, precisar que no ha dado una lectura completa de ese literal C, toda vez que también dice que para que se cumpla esa situación del Estado requerido, consienta la detención, hay que acompañar, o en todo caso el Estado podrá exigir la remisión de la documentación referidos en el artículo 6, es decir, que se cumpla con los requisitos. No es un consentimiento, solo un consentimiento, digamos, expreso. Hay una formalidad que se tiene de cumplir para efectos de que finalmente obtener la aprobación de una extradición. Y pasa por cumplir con acompañar la orden de detención que sustenta, ¿no? O vincula al investigado con esos nuevos hechos por el que se estaría requiriendo la medida. Defensa, sobre este punto concretamente, ¿se desea aportar algo? El artículo es clarísimo, señores magistrados. Dice que el Estado requerido podrá exigir. Cuando dice podrá exigir, significa que ya recibió la solicitud de ampliación de extradición, ya la recibió sin estos documentos del numeral 6, lo evalúan y ellos pueden decir, ¿sabes qué? Quiero que me envíes determinadas piezas. O sea, es una cuestión potestativa. Lo que supone sí esta redacción es que ya se hizo el pedido de ampliación, que es lo que no ha hecho el Ministerio Público el día de hoy. Muchas gracias. Por mi parte serían todas mis preguntas. Doctor Medina, ¿tiene usted alguna pregunta? No tengo preguntas, señora directora de debate. Gracias. Señor presidente, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, a la defensa. Nos ha indicado que en el caso de Coteva también existe un pedido de extradición. En ese caso, ¿usted nos puede informar si también existe una medida limitativa de derechos de detención o prisión? Sí, como informé, señor magistrado, la prisión preventiva en el caso de Coteva se dicta el 17 de abril del año 2017 y se confirma en junio del año 2017. Es decir, es una prisión preventiva que tiene ya casi 5 años de dictada. En el caso de Coteva, ¿no? Y en el caso de Coteva, sí. En el caso, me dijo, tramo 2 y 3, también tiene En medida... el caso tramo 2 y 3, la prisión preventiva se dicta el 9 de febrero del año 2017. El recurso a apelación fue declarado inadmisible y la queja fue desestimada y quedó firme la decisión. 9 de febrero del año 2017. ¿Estos dos se han tramitado en forma simultánea, se han acumulado o se han tramitado en forma separada o paralela? La audiencia de extradición del caso Odebrecht se realizó el día 5 de marzo del año 2018 y en el caso de Coteva se hizo con fecha posterior, creo que fue 1 año y medio después. Correcto. Todavía no hay respuesta. Muchas gracias, señor abogado. Al Ministerio Público, nos ha indicado de que no se puede hacer una ampliación, sino que tiene que hacer un nuevo pedido de extradición. ¿Tiene usted alguna resolución, disposición del Estado norteamericano en el cual deniega la ampliación de extradición, como lo indica la defensa? En este caso no ha habido esa situación, señor magistrado. En otro caso, algún precedente en el que se haya negado por Estados Unidos una ampliación de extradición. No conocemos de esa situación, pero sí, por ejemplo, señores, pongo de manifiesto que existió en el año 2022 una situación similar entre Perú y Venezuela. Sí, lo traigo a colación porque también fue argumentado por la señorita representante del Ministerio Público, y en ella Venezuela denegó la ampliación de extradición por no encontrarse previsto en el tratado. Entonces, eso nos indica, señores magistrados, que cada tratado obviamente es autónomo, independiente. En este caso estamos con un tratado de Estados Unidos, que todos sabemos, por experiencia, es muy exigente en el cumplimiento de los requisitos. Es por ello que nosotros, para efectos antes de instar la ampliación, hemos hecho la consulta entre la Oficina de Cooperación Internacional y, como digo, en su momento se aportó esa información y obra en el expediente el oficio que emitió, en el que establece que en ambas situaciones es necesario cumplir con los requisitos que se ha establecido en los tratados. Claro, pero la pregunta fue si es que había algún antecedente, ¿no?
de la justicia norteamericana. Bien, a ver, la defensa si tiene algo que informar al respecto, si existe un antecedente en la justicia norteamericana, porque con ellos tenemos el tratado sobre ampliación de extradición. Bueno, sí existen ampliaciones autorizadas por el Perú, porque el Perú ha aprobado extradiciones pasivas y ha ampliado esas extradiciones pasivas a los Estados Unidos, y también en el caso del señor Manuel Burgas, se dio en el año 2019. O sea, sí hay precedentes, ¿no? Bueno, no los hemos presentado porque nosotros no hemos recurrido a la decisión, pero sí existe precedente en la Corte Suprema. Bien, en caso de Manuel Burgas, ¿no? Muchas gracias. De mi parte, tengo más preguntas, señorita directora de debates. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con esta finalización de la ronda de preguntas y precisiones, habrían concluido ya los debates respecto a este caso. El tribunal entra en deliberación y la respuesta le será notificada a sus casillas electrónicas. Por mi parte, sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes. Gracias. De esta forma damos por terminada la audiencia, la sala pasa a deliberar y la resolución se notifica en sus casillas electrónicas. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes.